Yo soy oriundo de Marco Juárez, pero me fui a estudiar a Misiones hace muchísimos años, cuando terminé el secundario. Empecé la carrera de genética en el 2005 y en marzo del 2000, en el 2011 terminé la carrera y en marzo del 2012 defendí mi tesis. Y al día siguiente que defendí mi tesis tenía el avión para irme a Singapur, porque mientras terminaba la carrera me habían ofrecido para hacer una pasantía. Yo cuando estaba en el último año de mi carrera pensaba irme a vivir al exterior. Tenía muchas ganas de conocer y tener experiencias internacionales de distinto tipo. Y una noche me acuerdo estaba estudiando para un parcial y ahí puse el History Channel para que me haga compañía. Y estaban pasando un programa de Hong Kong. Entonces yo busco acerca de Hong Kong y bueno, parecía que era bastante contemporáneo y era un lugar lindo para vivir y bastante interesante. Entonces mando un email a una profesora de Hong Kong y me responde favorablemente. Pero al mismo tiempo, mientras estaba haciendo la búsqueda, aparece Singapur en el medio, que yo en ese momento no conocía y no sabía lo que era y dónde estaba ubicado. Entonces también me contacto con un profesor en Singapur y le mando mi resumen y mi curriculum vitae con 2 cartas de recomendación. Y ambos me aceptaron en el laboratorio y me pidieron más detalles y muchas otras menesteres. A la hora de decidir, elegí irme a Singapur porque era menos superpoblado que Hong Kong. Luego, cuando llegué a Singapur, hice una pasantía de 9 meses en un laboratorio de uno de los institutos de la Agencia de Promoción Científica de Singapur, que se llama A-STAR, y en el 2013 empecé mi doctorado. El año pasado, en abril, me recibí de doctor y durante mi doctorado escribí muchas publicaciones internacionales. También tuve la posibilidad de concurrir a muchos eventos internacionales como conferencias, di charlas en Europa, en Estados Unidos, en muchos países de Asia, inclusive Japón. Y el año pasado, en noviembre, yo me encuentro con el profesor Shizuo Akira, que es un renombrado inmunólogo a nivel internacional, porque descubrió muchos mecanismos moleculares en las células inmunes, como los receptores TLR, que son receptores de células inmunes. Y nos encontramos en esta conferencia en Singapur y él presentó una charla muy interesante en el hígado. Y cuando yo termina su charla, me encuentro afuera con él y le empiezo a hablar en japonés y él se sorprendió muchísimo de que yo hablaba tan fluido japonés. Y en un momento me pregunta por qué yo hablaba japonés y le dije porque quería irme a vivir a Japón a hacer un postdoctorado. Y entonces él ahí me pregunta de dónde era y yo le respondo que era de Argentina. Y él enseguida me habla en español, lo que a mí me sorprendió muchísimo. Y entonces ahí como los dos tuvimos una charla y quedamos en seguir comunicándonos. 2 semanas después, él me manda un email y me dice que tenía un espacio en su laboratorio para contratarme. A mí personalmente no me convencía mucho porque el tema de investigación no era mi tema. Ellos acá hacen mucha inmunología y yo hago hepatología y estudios del hígado. Resulta que en diciembre yo recibí un premio por una federación asiática para presentar en una conferencia en Japón, y en esa misma conferencia él estaba. Entonces yo me acerco después de su charla a charlar con él y él me invita a su laboratorio a visitar. Entonces fui al laboratorio al otro día y tuvimos una charla larga y me presentó mucha gente que trabajaba en su laboratorio y ahí me ofrece una posición en su laboratorio muy avanzada.
que por la poca carrera que yo tenía me parecía una oferta bastante importante. Esta oferta consistía en una posición de postdoc avanzado con una subvención de $30.000 al año para hacer investigación en el proyecto que yo quiera. Y además, tenía la posibilidad de trabajar con este renombrado científico. Yo apliqué la posición, ellos daban 3 de estas posiciones para todo el mundo. Entonces estaba abierta a cualquier persona que pueda aplicar. Entonces yo tuve después mi entrevista a través de Skype con ellos, creo que había 35 aplicantes. Y bueno, después de mi entrevista, él mismo me mandó un email diciendo: Matías, te felicito, quedaste seleccionado, prepárate para el movimiento a Japón. Mi profesor, para que tengan un poquito la idea, es el director del instituto en el que yo trabajo. Y muchos de los descubrimientos recientes de inmunología fueron hechos por él y por su grupo, lo que lo ha premiado a nivel internacional muchísimo, y es un hombre muy reconocido. Entonces yo tenía que empezar acá en abril, pero tenía mucho trabajo todavía en Singapur que terminar, así que pospuse para junio. Y en junio me vine a vivir a Japón, con todos los desafíos que eso incluía. Vivir en Singapur es distinto a vivir en Japón, porque en Singapur se habla el inglés y muchas de las cosas son todavía muy internacionales. Hay una gran presencia occidental. En Japón, como ellos estuvieron recluidos durante tanto tiempo, es difícil encontrar mezclas occidentales. Acá muchas cosas son muy diferentes: las casas, cómo están organizados, el estilo de vida, cómo la gente se comporta socialmente, las relaciones unipersonales, el idioma de por sí. Los japoneses hablan muy poco inglés porque ellos tienen el idioma japonés y además son muy tímidos. En las comidas, todo es muy distinto a la Argentina y muy distinto a Singapur. Lo único que es favorable es que en Singapur pude tener la experiencia de vivir en un país asiático y entender que, por ejemplo, no se abrazan, no se besan, ni siquiera se dan la mano. Los singapureanos son un poco más distantes que nosotros, la amistad la entienden de otra manera diferente. Y en Singapur yo trabajaba en un laboratorio muy internacional que tenía presencia de muchos chicos de Europa y de Norteamérica. Entonces con eso me pude adaptar mucho a las distintas costumbres y distintas culturas, y fue una experiencia maravillosa. Actualmente yo ahora hace 3 meses que llegué a Japón, y ahora los proyectos están todavía como en una etapa exploratoria, pero nosotros estamos trabajando en desarrollar un nuevo tipo de terapia que se utiliza en muchos otros campos de investigación para mejorar la regeneración hepática. Mi idea principal es que un paciente venga a la clínica y nosotros podamos ofrecer lo que ahora se llama medicina personalizada. Lo que se hace con medicina personalizada es utilizar las mismas células del paciente para curar al paciente. Como hoy en día hay muchas tecnologías que se han estado desarrollando en los últimos tiempos, como por ejemplo las células pluripotenciales inducidas o iPSCs, y una tecnología de modificación genética que se llama CRISPR-Cas. Cuando nosotros mezclamos esto o cuando las podemos fusionar, la potencialidad del uso de la biotecnología es inmensurable. Por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad hepática, nosotros lo que queremos hacer es sacar células de cualquier tipo que sean fáciles de sacar, por ejemplo células de la piel o las mismas células inmunológicas de la sangre,
modificarlas con esta tecnología que se llama CRISPR-Cas y volverlas a introducir en el paciente y que esas células maten a las células enfermas que están en el hígado. Entonces nosotros ahí obviamos un montón de problemas. Por ejemplo, que el paciente tenga que ir a hacerse trasplante de hígado. Los trasplantes de hígado lamentablemente son muy caros y generan una inversión de fondos públicos en la salud que es realmente una carga importante en la inversión fiscal de todos los países. Entonces, si nosotros podemos obviar el trasplante hepático, es ya de por sí un paso adelante. Además, si se hace una cirugía hepática, se necesitan dadores. Hoy por hoy, el número de dadores de órgano vivo es muy reducido. Entonces, nosotros, si podemos llegar a hacer esta terapia, también obviaríamos la necesidad de dadores. Y finalmente, utilizando las mismas células del paciente, no hay una reacción contraria, porque el organismo reconoce esas células como propias, entonces no rechazaría la terapia. Bueno, por último me gustaría agregar un pequeño detalle. Me siento extremadamente emocionado con la posibilidad de poder hablar acerca de lo que hacemos los científicos y de que la gente conozca un poquito más los detalles de nuestra vida. Nosotros somos realmente servidores de la humanidad. Muchos de los fondos que utilizamos y gran parte de nuestra educación ha provenido de fondos públicos que todo el mundo aporta generosamente para que nosotros hagamos nuestras investigaciones. Y puedo asegurar que personalmente y todos los científicos que conozco tienen un contacto con la sociedad muy grande. Y cuando nuestro trabajo se reconoce, nos sentimos realmente emocionados. Y siempre digo que una sociedad que reconoce la labor de sus científicos tiene un gran futuro por delante, porque los científicos podemos generar desarrollos tecnológicos que puedan curar enfermedades, podemos ayudar a pacientes, podemos generar nuevas tecnologías de comunicación. Muchas de las cosas que utilizamos diariamente provienen de años y años de descubrimiento científico. Entonces, esto para mí es un gran paso, que yo pueda hablar acerca de lo que hago y de los esfuerzos que hacemos. Personalmente yo vengo de una familia que nunca tuvo mucho dinero y para poder llegar a recibirme hicimos muchísimos esfuerzos. No solamente de la parte económica, sino también de la soledad, de estar tanto tiempo lejos, de los cumpleaños, de las navidades y año nuevo. Todos esos esfuerzos, cuando nos dan la posibilidad de hablar y de expresar lo que hacemos en el laboratorio, es cuando realmente sentimos que vale la pena trabajar y poder explicar lo que necesitamos decir o lo que hacemos en el laboratorio. Es realmente un orgullo impresionante. Así que desde el fondo de mi corazón agradezco muchísimo que me hayan dado esta posibilidad de contarles mi historia y de lo que hacemos acá y de todas las ganas que tenemos de cambiar el mundo. Así que muchas gracias y espero que tengan un buen día y muchas gracias por el apoyo constante a la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.